libros. Descúbrelos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Muy buenos días, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio a la actividad Los Diccionarios en el Ecuador, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Susana Cordero, Elkin Araujo, Fabián Corral, Valeria Guzmán y Fernando Miño. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenos días. La mayoría de personas ha consultado un diccionario. Tienen una duda puntual, hojean el diccionario o buscan en línea la palabra cuyo significado necesitan saber y luego se retiran. El diccionario, como obra, no tiende a ser objeto de lectura recurrida, así que el tiempo que convive el usuario con su contenido suele ser muy breve. Sin embargo, una de las experiencias peculiares que ofrece la labor lexicográfica es la de la vivencia diferente del tiempo. Los lexicógrafos, es decir, las personas que escribimos esos diccionarios, aparecemos ante los ojos de los demás como unos bichos raros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos exactamente? ¿Para qué sirve lo que hacemos? Convivimos a diario con unas cuantas palabras y el día se vuelve semanas y meses y años. Empeñado, como la hormiga que no calcula el tamaño final del agujero que excava para hacer su hormiguero, el lexicógrafo trabaja palabra por palabra, acepción por acepción, ejemplo por ejemplo. No nos rige el tiempo cronológico, sino una especie de tiempo cósmico que nos pone frente a una obra inacabada y poco actual cada vez que se publica. Nuestro trabajo parece mínimo frente a todo lo que produce el habla, y sin embargo se mueve. Porque alguien tiene que registrar significados y matices semánticos. Alguien, pese al agujero negro, se siente dichoso de realizar este trabajo, y ese alguien es el lexicógrafo intentando definir lo imposible. Cuando una persona me comenta que es lexicógrafo, yo le pregunto, ¿qué diccionario estás haciendo? ¿Qué diccionario has hecho? ¿O en cuál has participado? Porque la lexicografía implica forzosamente el quehacer activo de gestar un diccionario. Por eso esta mañana me siento muy feliz de compartir la mesa con 4 colegas cuyas obras se han publicado e inclusive reeditado. Y quiero también manifestar mi profunda alegría frente a la producción lexicográfica y al interesante panorama de publicaciones de diccionarios que plantea el Centro de Publicaciones de la Universidad Católica y también la editorial de la Universidad San Francisco de Quito. Iré presentando a cada uno de los participantes antes de sus intervenciones. Cada uno contará con un tiempo de 10 minutos. Comparto esta mesa con doña Susana Cordero, que es la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ferviente y sensible lectora y, por supuesto, lexicógrafa, quien nos hablará de la 3ª edición del Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador. Doña Susana tiene 10 minutos para su presentación. La escuchamos. ¿Podría, por favor, encender el micrófono, doña Susana? ¿Me oye, Valeria? ¿Sí? Sí, ahora sí. Muchas Sí, gracias. bueno, muy bien. Mis palabras son la historia de un diccionario que a la velocidad a que vivimos hoy es ya antiguo. Tiene 3 ediciones desde el año 2004, además de una reimpresión, que no son poca edad para un diccionario en nuestra patria. He aquí su génesis. El académico Humberto Toscano mantuvo hasta su temprana muerte tan sentida una columna sobre el buen uso del español en Diario El Comercio. Retomó esa columna y la trabajó durante años el jesuita y académico Miguel Sánchez Astudillo, mi maestro en la PUCE.
Cuando lo busqué para devolverle un legajo de copias de sus artículos que me había prestado, hechas en papel transparente gracias al antiguo y querido papel carbón, no tenía idea de que hacía pocos días el sacerdote había recibido el diagnóstico de un cáncer terminal. Me miró con bondad y me dijo algo que nunca olvidé. Guárdelos, Susana. A mí ya no me servirán. Siga usted escribiendo estas columnas en la prensa. Hacen mucha falta. Tardé más de 15 años en seguir su consejo. Se había fundado el diario Hoy en 1982 y comencé con la columna titulada Lenguaje para Todos. Años después, mantuve en Diario El Universo de Guayaquil la amplia columna Un espacio para la palabra. Una tras otra se mantuvieron en la prensa más de 20 años. Sus lectores insistían en que las publicara en libro, pero yo sabía que esa obra difícilmente podría ser un libro sistemático de consulta, pues los temas de cada artículo que surgían de errores orales y escritos tan frecuentes en el habla y la prensa del Ecuador eran sumamente variados. Y emprendí la tarea de convertir mis comentarios en breves pero sustanciales definiciones y advertencias sobre el buen uso de cada término, registrado alfabéticamente. Se trataba de crear un diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, cuya primera edición apareció en Planeta el año 2004. Lo reeditó Santillana y también lo reimprimió. El Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica, liderado por Santiago Vizcaíno, institución en la cual enseñé más de 26 años, produce hoy una nueva edición rotundamente actualizada y aumentada. Tesoro que aparece por cuarta vez al cabo de 16 años de su primera edición, cuando está la celeridad de los medios, que nuestra propia vida se ve poderosamente cuestionada por un pasar difícil de controlar, aunque sumida en estos días en la desesperanza de una enfermedad cuyo fin nuestro mundo no acaba de ver cerca. Esta edición, la permanencia física y virtual de mi libro, es una forma contundente de vida entre los nuestros, testimonio de un seguir hic et nunc, hoy y ahora, en el anhelo de comunicarnos inevitablemente más deprisa y con mayor exigencia de atención, concentración y dominio. Mi diccionario anhela procurar a sus lectores señorío de la riqueza inigualable que constituye nuestra lengua, la posesión más lúcida del español como idioma materno que brilla desde un fecundo, variado y gozoso mestizaje entre la fuerza y gracia castellano-andaluza y el fino espíritu de nuestros indígenas. Exigencia de siempre es la de evitar que la prisa por informarnos y en el mejor de los casos el apuro de saber nos obliguen a andar desaliñados en los caminos del decir. Si hablamos español alrededor de 570 millones de seres humanos en el mundo, si lo reconocen como lengua oficial 23 países distintos, cada uno de los cuales cuenta con su respectiva Academia de la Lengua, la trascendencia de dominarlo es evidente. Hemos readecuado nuestro diccionario gracias a las exigencias de hoy. Comprende el registro léxico de cada parte de la oración. Si la palabra, su definición, su uso pertenecen o no al español general, en qué ámbito, culto, coloquial, popular o vulgar los empleamos. Dedicamos al verbo un lugar distinto y prominente, pues es palabra esencial, tanto que sin ella no existe enunciado con sentido completo. Si disponemos las siguientes palabras en cualquier forma: oh alma mía, no a la vida, pero el mundo inmortal de lo posible, no hemos dicho ni escrito nada con sentido. Pero al introducir entre ellos los verbos, nos deslumbra la luz de su significado. Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible.
Esta sentencia, repetida por Camus, pertenece a Píndaro, el más grande de los grandes líricos griegos. Por la importancia del verbo, este libro entrega los modelos clásicos de las conjugaciones, además de aquellos que, siendo regulares, presentan cambios ortográficos en personas y tiempos. Se proponen modelos que ilustran las dificultades y les dan respuesta. Sobre los verbos irregulares se entrega la conjugación de cada uno de los de irregularidad propia y modelos o patrones de verbos con irregularidades vocálicas o consonánticas. A menudo el arte de conjugar es casi inexistente en textos periodísticos y de toda índole, e ignoramos cuánto la concordancia correcta de sus tiempos es central para la concordancia de nuestras oraciones y párrafos. Ponemos énfasis en peculiaridades ecuatorianas del uso de ciertos verbos, reveladores de nuestra idiosincrasia, sobre todo en lo relativo a la rica conjugación perifrástica con gerundios por influencia del quichua: dar diciendo, dar haciendo, dejar abriendo, mandar sacando, originarias de la Sierra Centro y conocidas en todo el Ecuador. Incluimos sin intención de censura ecuatorianismos registrados en el DLE o no registrados todavía. Sabemos que en la historia del español en América, escritores como el tradicionista Ricardo Palma, apoyado singularmente por nuestro sabio expresidente, lingüista, botánico y académico Luis Cordero Crespo, presentó a la Real Academia en 1892, a los 400 años del descubrimiento de América, largas listas de americanismos que nombraban las cosas nuestras, cuya inclusión en el diccionario general fue rechazada. Hoy, al contrario, tenemos la impresión de que se aceptan panhispánicamente demasiados términos, sobre todo los anglicismos que designan cuanto se relaciona con el portento de la informática. Antes de ir a ello, una tercera parte en nuestro diccionario trae apéndices sobre cuestiones fundamentales de lexicografía y gramática: la acentuación, la puntuación, la concordancia, los colectivos. En cuanto a la parte nueva de nuestro diccionario, hemos trabajado suplementos lexicográficos con capítulos sobre temas actualísimos: hacia el léxico del universo informático, diversidad y género, y aproximación a la música en el Ecuador. Términos no todos oficialmente establecidos, pero como lo pide la norma, los hemos puesto en cursiva, aunque no tienen equivalente apropiado, definitivo ni oficial en nuestra lengua. Los hemos destacado en capítulos distintos para que no se perdieran entre el vocabulario que colma los primeros capítulos y apéndices ya citados. Su valor radica en que responde a nuevos constructos socioculturales que revelan cambios en nuestra existencia y en nuestra concepción de ella. Significan exigencia de conocimientos lexicográficos inimaginables hasta hace solo 25 años, pero imprescindibles hoy. Buscamos en sus definiciones la mayor precisión y la adecuación a las de otros países hispanos. Y hablo en plural, porque esta última parte existe gracias al único y cercanísimo colaborador de esta obra, mi hijo Alfredo Espinosa Cordero, quien directa y constantemente ha apoyado mi trabajo con su fino talento, su perspicacia estética e idiomática y su lúcida crítica. Hoy, debo destacarlo, ha sido singular su ayuda en lo pertinente a definiciones y búsquedas de términos de los citados suplementos, discutidos y pensados juntos, de acuerdo con sus sugerencias y ayudada por su sabiduría. Gracias, hijo, si me escuchas. Van aquí algunos ejemplos de artículos de nuestro diccionario. Empiezo por una forma verbal inexistente, aunque de uso frecuentísimo entre nosotros. No la encontrarán en ningún otro diccionario, aunque no puede faltar en el nuestro. Habemos. La calificamos de vulgarismo inaceptable y seguimos. El verbo haber como principal se usa siempre en singular.
No se dirá habemos 20 alumnos, sino hay 20 alumnos. Estamos 20, somos 20. Si la persona que habla o escribe quiere incluirse entre las que nombra, en vez de habemos personas, debe decir existimos personas que, estamos aquí personas. Lo mismo respecto de hubimos, habíamos, habremos, etc. Hubo, había, habrá, estuvimos, estábamos, fuimos, éramos, seremos. En el artículo correspondiente al verbo dar decimos, primero, entregar. 2. En el habla de la sierra es común el empleo de dar más el gerundio del verbo principal, construcción perifrástica de clara influencia quichua. Dame trayendo los libros, le di vistiendo al guagua, dame repartiendo el pan. Tal construcción, cuando reemplaza la forma imperativa, atenúa la orden que se vuelve sugerencia. Es idiotismo de uso frecuente en el habla cotidiana, casi inexistente en el ámbito literario, a no ser en casos que reproduzcan el habla coloquial. La forma dar más gerundio se emplea también en construcciones que no tienen sentido imperativo. Te dio comprando el pan, dime lo que necesitas para darte buscando. Es construcción que ha de evitarse en la lengua culta, pues no pertenece al español general, pero revela una idiosincrasia mestiza particular, la de no exigir bravamente, sino pedir con delicadeza a la par que con sencillez. No es extraño también que luego venga el no sea malito, con el típico diminutivo tan preferido por nosotros, al que debemos dar tregua, porque a menudo resulta, si no forzado, sí demasiado blando, como si no nos atreviéramos no ya a hablar, pero ni siquiera a vivir. Hasta aquí estas citas de mi diccionario. En los apéndices hay un capítulo dedicado al tema del género. En él abordamos la discusión que parece haber palidecido gracias a que en este mundo en el que suele ganar la necedad hay también mentes iluminadoras. Se trata del uso de o, a, os, as para que las mujeres nos sintamos incluidas en el habla general, ignorando que el plural masculino lo es solo en apariencia, pues pertenece al género no marcado. En dicho artículo señalé un ejemplo de este torpe afán impreso en un texto editado por el Consejo Latinoamericano de Iglesias que dice: hoy, aunque pretende seguir imponiendo la falta de la teología, se convirtió ayer y hoy sigue convirtiéndose en una pobre esquizofrénica, ya que muchas de las que la tomaron en cuenta y todavía algunas de los y las que la toman en cuenta hoy son muchos y muchas menos, por no decir apenas alguno, alguna, que otro, otra. Nuestro quehacer como teólogos, teólogas, no solo es de carácter contextual, etc. Y finalizo con la opinión versada de la última académica mujer en ingresar a la Real Academia, doña Paz Bataner: donde hay que incluir a la mujer es en la vida, no en la lengua. Permítanme decirles que yo me siento plenamente incluida en mi propia vida. Respecto de usos de femenino en términos relativos... Doña Susana, por favor, está sobre tiempo ya, disculpe. Gracias, muy bien. Termino ahí entonces. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir con don Fabián Corral, quien también es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la Comisión de Lexicografía, y participa activamente en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE y el Diccionario Jurídico, a quien le he solicitado que nos ilustre acerca de El habla del Ecuador, Diccionario de Ecuatorianismos de Carlos Joaquín Córdoba, puesto que él ha hecho un hermoso prólogo a la edición que publicó recientemente la Universidad San Francisco de Quito. Don Fabián, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Y me complace estar en este foro tan interesante respecto de temas de la lengua. Efectivamente, con el auspicio de la Universidad de San Francisco y por mi iniciativa de la familia Córdoba,
se editó por tercera vez el Diccionario de Ecuatorianismos, que tengo acá, una edición realmente hermosa. En esa edición yo escribí un prólogo. En esta ocasión me voy a contraer a leer lo que dice ese prólogo. Así. Carlos Joaquín Córdoba Malo, a la altura de sus venerables 95 años, publicó una segunda edición de su obra El habla del Ecuador, Diccionario de Ecuatorianismos. Transcurrido el tiempo desde entonces, la Universidad San Francisco de Quito presenta ahora la tercera edición, corregida y aumentada, cuando el texto ha crecido en prestigio hasta convertirse en un clásico de nuestra lengua. Libro singular porque registra, con puntualidad y precisión, la evolución de la sociedad de lo más entrañable y cotidiano, el idioma. Libro valioso porque alude a la memoria de lo que existió y de lo que existe entre los bastidores de las costumbres, pese a la confusión de un país que vive apostándole a la inmediatez y a las negaciones. Libro importante porque es un testimonio de ese enorme legado de experiencias, costumbres, decires, paisajes, anécdotas que constituye la infraestructura humana de nuestra tierra, la que persiste, la que permite anclar las raíces, la que explica lo que somos y de dónde procedemos. Los diccionarios, los vocabularios también, son libros de historia, síntesis de la geografía e inventario de la vida cotidiana. Cada palabra, cada expresión idiomática encapsula un mínimo retazo de cultura, alguna memoria y mucha experiencia. El libro de Carlos Joaquín Córdoba es precisamente eso, un inventario y un testimonio del Ecuador desde los giros, las palabras, los decires y las expresiones que a lo largo de los siglos fue modulando nuestra gente. Es además una evidencia del mestizaje racial y cultural, ese fenómeno que disolvió culturas, fundió modos de ver, de ser y de sentir y permitió el nacimiento del nuevo mundo. El idioma es la mejor evidencia de ese proceso que aún no concluye y que al viejo castellano que llegó hace 500 años agregó los aportes del quichua, sus sesgos, declinaciones y modismos, proceso que sigue incorporando lo que viene del mundo y de la tecnología. Lo que traen los migrantes, lo que aportan las invenciones, lo que imaginan los jóvenes. El resultado es el habla viva. Lo que decimos cada día, el idioma sirve para comunicarse y vivir. Con él se piensa, se siente y se recuerda. El idioma tiene que ver con el arte de conversar, con esa magia de entablar un diálogo y entender al otro. Este libro es el testimonio de que desde siempre los individuos y las sociedades se hacen hablando, escuchando, imaginando términos y adecuando palabras a las circunstancias. Más que un diccionario, el libro de Carlos Joaquín Córdoba, El habla del Ecuador, Diccionario de Ecuatorianismos, es una bitácora de costumbres y de historia vieja y reciente. Es testimonio de innumerables trayectorias vitales porque tras los modismos, escondidos entre los secretos del origen de las palabras, están al mismo tiempo lo que fueron los abuelos y la cosecha reciente de los migrantes. Está la inventiva y los modismos de la modernidad. Está la antigüedad que ya olvidamos y la globalización que ahora nos marca. En el idioma estamos nosotros, porque todos hacemos cada día las palabras, las dotamos de sentido, las cargamos de pasión, ahondamos en lo que expresan o negamos lo que contienen. Así pues, quien se atreve y logra, como Córdoba, escribir un libro de esa índole, es un testigo envidiable, un cronista y un historiador que a través de las palabras descubrió e interpretó la índole de la sociedad. Importante labor esta de sumergirse en el habla regional, porque así se llega a explorar los fondos del país y a veces, gracias a la mínima expresión cotidiana, se descubren cosas que de otro modo no se saben. Con frecuencia, claro está, nos quedamos con la interrogante, pero leyendo un texto como el de Córdoba, podemos establecer que hablamos un idioma peculiar, en parte el castellano antiguo, que por acá se quedó sobreviviente
y que en sus intersticios prosperan muchos términos nativos, quichuismos, giros provincianos y novísimas expresiones que acaban de llegar al mundo. La tercera edición del libro de Carlos Joaquín Córdoba, ahora con el auspicio de la Universidad San Francisco de Quito, es un aporte a la cultura, al idioma rural que no debe olvidarse, a la historia del país desde la perspectiva de las palabras, desde la evidencia de cómo la gente moduló los decires, de cómo articuló sus sentimientos, testimonios y nostalgias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Fabián. Qué gusto contar esta mañana con su presencia. Muchas gracias, Valeria. Ahora vamos a escuchar a Fernando Miño Garcés, que también es miembro de la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, compañero de embates y un gran apoyo en los jueves de la comisión, y a quien le debemos una gran obra, una obra fundamental, diría yo, el Diccionario del Español Ecuatoriano, del que nos va a hablar ahora. Don Fernando tiene la palabra. Muchas gracias, Valeria. El Diccionario del Español Ecuatoriano, Español del Ecuador, Español de España, es un diccionario contrastivo, descriptivo. Las 10.500 palabras que han sido descritas en sus páginas no se conocen en España o tienen diferentes connotaciones. Hay varios aspectos de los que este diccionario contribuye a la lexicografía ecuatoriana. Los mencionaré brevemente para los que no conocen el libro. La introducción es un tratado de lexicografía en el que no solo se describe cómo se elaboró el diccionario, sino que se presenta la relación entre la lingüística y la lexicografía. El cuerpo de la obra es un diccionario, como decía, descriptivo, pero sin restricciones puristas. Tiene las siguientes características. Es diferencial, con elementos contrastivos con el español de España. Registra solamente elementos léxicos que tienen alguna diferencia frente al español peninsular. Para cada entrada se dan explicaciones semántico-pragmáticas y abundante información sobre el uso y el contexto en el que se usa la palabra indicada. Se añade un componente paradigmático que indica heterónimos y sinónimos, tanto de España como de Ecuador. Para cada entrada se explican las varias acepciones de la palabra y la categoría gramatical, el régimen, y también los diferentes tipos de marcaciones, como la marcación diatópica, diastrática y diafásica. Luego del cuerpo del diccionario, tenemos los glosarios de zoología y botánica, con sus respectivos nombres científicos de cada entrada. Y finalmente la bibliografía. Es una recopilación de los trabajos lexicográficos existentes en el Ecuador desde el siglo XIX hasta la presente fecha. Se complementa con un buen número de trabajos lexicográficos en general y temas de literatura ecuatoriana. Pero un aspecto que quiero destacar en esta ocasión es cómo el diccionario documenta la riqueza de la lengua ecuatoriana, su vocabulario. En este Ecuador tan diverso, las personas han inventado nuevas palabras para decir cosas que son comunes y objetos y situaciones comunes con España. Y por supuesto han inventado muchísimas palabras para otras situaciones y objetos que no son comunes. Para cada entrada del diccionario hemos puesto sinónimos en sentido estricto y en sentido más amplio. En sentido estricto es un sinónimo que se puede intercambiar, una palabra con otra. En sentido más amplio
la otra palabra tiene alguna diferencia. Por ejemplo, puede ser que la palabra que está registrada es de uso común y la palabra que tiene el mismo significado es tabuizada. Entonces, ese es en sentido más amplio. Y algunas de las palabras que voy a mencionar van a disculpar, pero son de ese tipo, que son sinónimos de sentido más amplio. Entonces, para exponer cómo este diccionario presenta esa riqueza de la lengua ecuatoriana, voy a sacar algunas palabras con sus sinónimos, tanto en sentido estricto como ampliado. Por ejemplo, para referirse a una persona de extracción social baja y de escasa cultura, modales poco refinados, tenemos la entrada de abajo, o los sinónimos de hacha y machete, de medio pelo, y en sentido más amplio, hachazado, capiro, chagra, chagrón, chaleco, chazo, chintolo, cholo, craso, guacharnaco, guaso, guachafo, longo, mitayo, montubio, rocoto. Es decir, que tenemos 19 maneras distintas para referirnos a una persona de extracción social baja, de escasa cultura y modelos poco refinados. Para una persona que da muestras de ingenuidad, escaso entendimiento, falta de viveza, es decir, para tal vez describir un político, decimos mushpa. Y los sinónimos en sentido estricto: aguacate, apelotarado, babieco, baboso, bagaje, bola, bolsón, boludo, borregón caído de la hamaca, calzonudo, camote, candelejón, cangrejo, carapacho, cerdón, crestón, cush, dementado, duro de mollera, ente, gil, hueso, idioto, jíbaro, lento, Lorenzo, majadero. A ver, ¿qué más? Ustedes algunos reconocerán: mojón, mudo, arepa, pantalonudo, papanatas, pastuso, pato, pelmazo, pelota, pelotuda, pendejo, penitent, perejil, pobre de espíritu rudo, sigrón, chuncho, sucho, tapa, tapado, tártaro, tartoso, tarugo, tontón, torta, tupido, sonso. Bueno, en sentido más amplio, cojudo, huevón, Samuel. 66 formas diferentes para referirnos a un político, digo, a una persona de escaso entendimiento y falta de viveza. Un hombre homosexual es un margarito, o un badeo, un floripondio, un marico, un maricón, mariposón, un beco. En sentido más amplio, arroz con chancho, cabro, cachorro, culista, daro, del otro equipo, desviado, invertido, mamador, mandarina, maraco, mari, macho, mojarse la canoa, patearse a la izquierda, rosquete, soplador, sopla nuca, viricambia, volteado. 25 formas. A una persona furiosa le decimos cabreado, o berraco, cabezón, cachondo, caliente, comido cemento, comido tripas, comido una tusa con los diablos encima, emberrecado, emperrado, empozoñado, enojado, entripado, fruncido, hecho araña, hecho chivo, hecho piña, hecho un ajique, hecho un brazo de mar, hecho un Judas, hecho una furia, histérico, renegado. Bueno, en sentido más amplio, arrecho, emputado. 26 maneras para referirse a alguien furioso. Para negarnos rotundamente a hacer algo que nos propone el interlocutor, usamos ni muerto, o ni a bala, ni a cañón, ni a garrote, ni a patadas, ni amarrado, ni borracho, ni de bambas, ni de chiste, ni de fundas, ni de leche, ni a hablar, ni a hostia, ni mamado, ni muerto, ni canico, por ningún cabo. ¿Qué disque? ¿Qué haciendo? ¿O qué haciendo? Pues. Y en sentido más amplio, perdonen, ni cagando. 21 formas de decir lo mismo. A una persona que se considera superior a los demás, decimos dado de grande, o adobe, agrandado, creído, chocho, engringolado, ensimismado, entallado, esponjado, estirado, hecho el pleno, hecho el rico, lamparoso, merecido, mucho color, soberano, sobrado, y en sentido más amplio, arrogante, engreído. 19 formas diferentes para llamar a una persona que se cree superior a los demás. Abandonar un lugar o alejarse de un grupo de personas precipitadamente o en secreto, generalmente por no sentirse bienvenido o para evitar algo o alguien, decimos descolarse, nos descolamos. O
abrirse, alzarse, barajarse, borrarse, cabrearse, emplumarse, hacerse flucas, hacerse humo, hacerse plumas, irse a pastar chivos, irse a pastar chirotes, largarse, mandarse a cambiar, marchar, marchitarse, perderse, pintarse de colores, pisarse, rifarse, salir fletado, salir pisado, salir pitado, sonarse, volverse humo. 25 verbos que significan abandonar un lugar. Para decir que algo realizamos rápidamente, decimos embalado. Todo esto está en el diccionario. Otros sinónimos para embalado: a la disparada, a 1000 por hora, a toda pala, al paso, al tiro, al toque, cohete, coheteado, como bala, como cohete, de primerazo, de 4 chinchos, de 2 chinchos, de 1 chincho, en un flus, en un par de patadas, en un par de patazos, enchuzado, flechado, hecho bala, hecho cohete, hecho flecha, pitado, pitando, soplado. Y me perdonan, pero en sentido más amplio, hecho pedo o hecho un culo. El ecuatoriano tiene 28 maneras para decir que hace algo rápidamente, aunque no somos tan rápidos. ¿Y qué tal golpear a una persona hasta dejarle maltrecha? ¿Le suena familiar masacrar? ¿Y qué tal faulear, majar, reventar, o en sentido más amplio, hacer mierda, hacer verga, sacar el aire, sacar el cebo, sacar el sucio, sacar la chucha, sacar la cresta, sacar la madre, sacar la mierda, sacar la mugre, sacar la puta, sobar? 17 palabras con el mismo significado. Así podría seguir todo el día sacando palabras de este diccionario. He escogido unas pocas porque seguramente Valeria ya me va a decir: ya silencio, ya te pasaste los minutos. Espero que se hayan divertido, sobre todo animado a buscar en el diccionario del español ecuatoriano, español de Ecuador, español de España, palabras que le hagan valorar nuestra habla. Muchísimas gracias. Gracias, don Fernando querido. Por supuesto que nos hemos divertido muchísimo porque además nos reconocemos ahí. Así que yo sí creo que es un fabuloso trabajo y los invito a consultar este diccionario. Y vayan pensando sus preguntas también, ya tenemos algunas en el chat para cuando acabemos con las intervenciones. Ahora quiero dar paso a Elkin Araujo, quien es maestro en la Escuela de Lengua y Literatura de la Universidad Católica. Sus líneas de investigación son análisis del discurso, sintaxis, pragmática y, por supuesto, es lexicógrafo. Y está a punto de saltar a la fama con el Diccionario de Ecuatorianismos con citas, que está en edición, una obra que no dudo se convertirá rápidamente en un referente importante y necesario. Elkin, tienes 10 minutos. Buenos días con todos. Muchas gracias, Valeria. Sí se me escucha, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Decía buenos días a todos, a quienes nos están acompañando. Saludo a los académicos con los que comparto este panel, especialmente a la doctora Susana Cordero, con quien tuve el honor de colaborar para la Academia Ecuatoriana y para la Real Academia Española en el lejano 2004. Y también estoy congratulado porque de alguna manera está presente aquí el espíritu a través de la obra del doctor Carlos Joaquín Córdoba, con quien aprendí mucho colaborando en su diccionario y me alegra mucho que se haya editado su obra, un monumento de la cultura ecuatoriana. Voy a compartir pantalla para hablar de mi diccionario, como ha dicho muy bien Valeria, que está en prensa, que va a salir próximamente, gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El Diccionario de Ecuatorianismos con citas, como he llamado yo a mi obra, le he puesto esta sigla de DEC. Es un diccionario contrastivo y se caracteriza porque tiene citas. ¿Por qué contrastivo y con citas? Porque carecemos de léxicos generales en América Latina que nos permitan realizar este contraste. Requerimos un léxico ecuatoriano que registre las formas de habla ecuatorianas empleadas en fuentes escritas, idealmente también en orales, ¿no?
y porque necesitamos o precisamos superar el dilema de autor-fuente, es decir, que el mismo autor del diccionario sea la fuente de la que se sacan los términos que se incluyen en el diccionario. Para superar este dilema, entonces requerimos construir un espacio de fuentes, una recopilación de fuentes al que vamos a llamar corpus. El DEC es un diccionario de tipo contrastivo con el español de España por las razones que he dicho. Presenta la variedad del español del Ecuador, con todos los matices que eso significa. Y para poder contrastar con la variedad peninsular, se ha utilizado el diccionario del español actual de Manuel Seco. ¿Por qué la referencia es el diccionario del español actual de Manuel Seco? Hay algunas razones, ¿no? Principalmente porque es el único diccionario en español construido a partir de un corpus, ¿no? Al ser construido a partir de un corpus, garantizamos que la existencia de los términos que registra, esa existencia está en fuentes escritas, en el caso del diccionario de Seco, usadas, ¿no? Construidas, redactadas por escritores españoles nacidos en la península. Por lo tanto, todo ese gran léxico que presenta este diccionario, podemos decir que representa la variedad del español peninsular, ¿no? ¿Por qué no se toma como referencia el diccionario de la Real Academia, hoy conocido como DLE? Es una pregunta que me suelen hacer. Por las múltiples características de la construcción del diccionario de la RAE, este presenta inconsistencias en la información, ¿no? A veces encontramos palabras con marcas inapropiadas o en otros casos palabras que no están marcadas de forma apropiada para ámbitos geográficos, diastráticos, diacrónicos. Voy a poner unos ejemplos, ustedes pueden verlos ahora aquí. No los voy a señalar todos en virtud del tiempo, pero sí me voy a concentrar en estos dos últimos, ¿sí? Podemos consultar el diccionario de la Real Academia, la expresión huevo tibio, por ejemplo, que nosotros en nuestra variedad de español usamos muy bien aquí en el Ecuador, no tiene marca de Ecuador. O de luneta, que tiene marca de Ecuador, pero con el significado de patio de butacas, que para nosotros no lo es. Todos aquellos que han comprado tickets para eventos o entradas para eventos en recintos cerrados, saben que se le llama luneta a los asientos más económicos, ¿no? Realmente los últimos en planta baja o también en planta alta. La definición o el uso con el que nosotros nos comunicamos en el Ecuador con el término luneta difiere del que se plantea en el diccionario de la Real Academia. Por eso es que yo me fui para el lado del diccionario de Seco, ¿no? El DEC tiene como principal característica este diccionario que todas sus definiciones ofrecen dos citas textuales de sendos autores ecuatorianos. Tiene aquí una muestra, ¿no? Por ejemplo, en Fachalina, que ustedes ven ahí, está la definición y además tenemos una cita, ¿sí?, de Manuel Espinosa Apolo en su obra Los Mestizos Ecuatorianos, que fue publicada por primera vez en el año 2000. Y a continuación, otra cita, en cambio, de Eliezer Cárdenas en su obra Que te perdone el viento, que fue publicada por primera vez en 1993. El objetivo es que además estas citas, que como he dicho, pertenecen a autores distintos, estén también un poco distanciadas en el tiempo, permitan ver ese espacio de uso de los términos que se están definiendo, ¿no? Aquí hay extractos de algunas otras palabras que incluye este diccionario con estas citas, ¿no? Para poder construir esto, ¿no? Para poder ofrecer al lector estos términos definidos a partir de este corpus, entonces tuvimos que construir un corpus al que yo he llamado corpus textual del español del Ecuador, porque está compuesto, ahora lo vamos a ver, por un conjunto de obras en dos grandes ámbitos. El primero, que partió de la digitalización de más de 200 obras de autores ecuatorianos, obras que pertenecían al género narrativo, dramático, ensayo y periodístico, y otro universo compuesto por más de 2.600 artículos de prensa tomados de las páginas electrónicas de 31 obras de circulación periódica, ¿no? Estamos hablando de prensa nacional de todo ámbito.
Con ese gran corpus, entonces, en el procesamiento digital, estadísticamente pudimos ver que tenemos algo más de 500,000 formas o tipos de palabras. Esto quiere decir que, por ejemplo, cantar, cantaría, cantaré, se calculan como una sola palabra, como cantar. Si a cada una de esas le contabilizamos con una palabra, este corpus tiene más de 20 millones de palabras. Ya con ese gran corpus, entonces, a partir de ahí extraemos las palabras que presentamos en este diccionario, que llegan a 1051 y que pueden clasificarse, ¿sí?, con estos datos. Por ejemplo, tenemos 167 autores, todos ecuatorianos, citados. Aunque el corpus tiene 260 obras literarias, se han citado al final 232, porque las otras no presentaban términos ecuatorianos, por ejemplo. Y fueron citadas 31 obras periodísticas, ¿sí? Hay otras cifras que podemos ver también, por ejemplo, de ese corpus del léxico de 1051 términos, 682 corresponden al léxico general, 54 a fauna, 69 a flora, 77 a gastronomía, 5 a monedas y 164 gentilicios, de los que voy a hablar ya en breve, ¿no? Este diccionario, además de este corpus de palabras que se han definido y a las que se aportan con 2 citas, presenta 3 apéndices que yo considero que el lector va a considerar útiles, ¿no? El primero es el léxico de la flora del Ecuador, algo que no tenemos en el país. No ha habido una recolección de los nombres comunes, ¿sí?, del mundo de la flora de nuestro país y el nombre científico que corresponde a cada uno de esos. En pantalla tienen ustedes solo un extracto del inicio de este léxico, ¿no? Que nos permite un poco ubicarnos. Sabemos que, por ejemplo, en países cercanos a nosotros, vecinos, ¿no? Perú y Colombia, este nombre común no siempre coincide, pero sí a través del nombre científico podríamos ubicarnos. Por lo tanto, también tenemos un léxico de la fauna que procede de la misma manera. Presenta los nombres comunes junto con los nombres científicos. Tanto el léxico de la fauna como el léxico de la flora está definido dentro del diccionario. En este apéndice lo que se hace es recopilar solamente el nombre común y el nombre científico para una ubicación rápida de la información que requiere el usuario. Y finalmente tenemos un apéndice de gentilicios del Ecuador. Todos estos gentilicios han surgido, como toda la información de este diccionario, del gran corpus que se ha construido. No teníamos hasta ahora una recopilación de los gentilicios que usamos en el Ecuador. Aquí, por ejemplo, en el extracto que les he traído hoy, que es el inicio de este apéndice, tienen ustedes la provincia, el gentilicio para provincia, y la ciudad o cantón y el gentilicio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Nabón, el gentilicio es nabonense, porque en las fuentes escritas del corpus se usa este término, nabonense, no otro, ¿no? Para Paute tenemos pauteño, para Guaranda tenemos guarandeño, para Caluma, calumeño. No tenemos en el registro calumense, aunque podría haber un pequeño uso de calumense en las obras escritas que están dentro del corpus, que son principalmente, para este caso, fuentes periodísticas. Lo que arroja el corpus es este uso. Y si ustedes ven, por ejemplo, para Echandía o Las Naves, no tenemos un término gentilicio porque el corpus no lo ha arrojado, sin que esto signifique que en esa zona no se tenga un gentilicio, pero que este uso no ha llegado todavía a fuentes escritas. Esto es todo lo que puedo comentarles sobre el diccionario de ecuatorianismos de citas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. Y esa es mi parte favorita, la de los gentilicios. Ya te lo había dicho, me parece un trabajo extraordinario, sobre todo esas listas de palabras que aparecen al final. Son geniales. Yo creo que esta obra va a tener una acogida excelente. Bueno, nos da tiempo para algunas preguntas que ya nos están llegando al chat. La primera es de Nelly Jacome y dice: siempre un gusto escuchar a Susana Cordero, y para ella mi pregunta: ¿cómo mantener la corrección ortográfica en la acelerada forma de comunicarnos vía chats, WhatsApp?
Doña Susana tiene su micrófono apagado. Es que, no, es que me apagan desde allá, entiendo. Bueno, usted me pregunta, repítame la pregunta, por favor, Valeria. ¿Cómo? A ver, ¿cómo mantener la corrección ortográfica en la acelerada forma de comunicación vía chats, WhatsApp? Es un grave problema en el sentido de que, bueno, la gente usa ahora el WhatsApp y disminuye las palabras, las abrevia, las cambia. Por poco escribe una sola letra para tantas palabras. Pero hay dos maneras de contrarrestar esto. Primero, la educación. Yo considero que una de las tragedias auténticas que vivimos en el Ecuador es la mediocre educación. La educación mediocre, yo clamo por educar bien y educar bien comenzando por la lengua. Entonces, primero esa sería la forma de contrarrestar. Luego, la lectura, obviamente, de los muchachos, de toda la gente que conversa por WhatsApp. Valeria le estaba hablando. La lectura, en fin, hay medios y procurar que también los periódicos, los periodistas escriban con la mayor eficacia, con el mayor conocimiento. Hay que contrarrestar eso, pero yo no creo que sea tan grave, porque mucha gente que escribe por WhatsApp también es lectora a veces. Cuando escriben párrafos relativamente largos, a veces yo me doy cuenta de que es gente que lee, gente que estudia, gente que... Entonces, yo no soy tan pesimista al respecto, pero de alguna manera quiero dejar también para que los demás opinen en este instante. Bueno, ¿alguno de ustedes le gustaría sumarse a la respuesta de doña Susana respecto a la corrección ortográfica en estos medios de comunicación como chats y WhatsApp? Don Fernando. Solo quería comentar que ahora que están clases virtuales, lo interesantísimo sería que cuando los profesores mandan sus mensajes a los chicos, sí usen al menos puntuación, mayúsculas, minúsculas, y cuando los chicos les contestan, sí les corrijan. Eso sé que no está ocurriendo. Entonces, esa sería una forma de lograr que al menos no nos olvidemos de la puntuación y de los usos de la ortografía. Nada más. Valeria, no sé si me permite una pregunta a Elkin. Claro, doña Susana, adelante. Elkin, bueno, primero le felicito. Nunca supe de estos avatares suyos después de que nos dejó en la academia, pero siempre lo he recordado con muchísimo afecto. Elkin, dígame, ¿habrá alguna posibilidad de que la academia digamos, se enriquezca nuestro corpus? Usted sabe que nosotros ya tenemos un corpus también. Y entonces yo quisiera saber qué posibilidad habría de enriquecer el corpus académico con el corpus que usted nos está señalando, a través del cual ha trabajado su estupendo diccionario, por el cual le felicito. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, a mí me tomó mucho tiempo trabajar en este corpus, ¿no? Por eso es que he estado desaparecido, digamos, ¿no? Encantado. Yo siempre he pensado que depender del corpus de la Real Academia ha limitado el trabajo de investigación lingüística en los países. Nosotros ya tenemos un corpus. Exactamente. Ya tenemos, sí. A mí me parece excelente la iniciativa de la Academia Ecuatoriana porque requerimos un corpus, incluso superar al de la Real Academia, que brinde la información a los investigadores y a los lingüistas de todo el país. Así que si mi corpus puede servir para esa contribución, encantado, por supuesto, doctora. Muchísimas gracias. Qué lindo resultado de esta preciosa mesa. Les felicito a todos. Gracias, Elkin, y te vamos a tomar la palabra. Ya estaremos conversando acerca de cómo podemos incorporar las entradas que
tengas en este corpus que nosotros no tengamos, ¿no? Puesto que el corpus de la academia ahora, como menciona doña Susana, pues también empieza a ser un corpus muy grande y yo aspiro que significativamente mucho mayor en cuanto al contenido del léxico ecuatoriano respecto al de la RAE. Bueno, tenemos otra pregunta, pero ya no tenemos tanto tiempo, entonces la voy a hacer brevemente. ¿Cómo podemos hacer entender a las personas que los diccionarios no son libros normativos, sino lugares donde se recogen usos en general? Fabián tal vez. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que el diccionario no necesariamente es solamente un libro de consulta, por lo menos para mí. Yo digo, en el diccionario de alguna forma está la vida y está la historia. ¿Cómo generalizar el uso de los diccionarios? Ese es un tema, porque sí veo que en el Ecuador, como en todos los países, el asunto es que el idioma y los idiomas se van empobreciendo, en parte por influencia del medio, en parte también por una influencia importante de la tecnología, pero hay que asumir aquello. Me parece que hay que difundir el diccionario no solamente como un tema normativo, un documento de consulta, sino como un asunto inclusive de lectura. En ese sentido, yo quisiera felicitarle a Elkin Araujo, a quien no le conocía, porque me parece extraordinariamente interesante su trabajo. Yo un poco he explorado eso, no soy necesariamente un lingüista, pero simplemente soy una persona interesada en la cultura del país. Y creo que ese interés hay que despertar también a través de los diccionarios, porque de alguna forma los diccionarios se han vuelto, al menos para los alumnos, un documento, discúlpenme el término, horroroso. Es un documento pesado, es un documento que simplemente recuerda al profesor que exigente, en fin, cuando no es así. Todo diccionario es una fuente de riqueza cultural y una fuente de ubicación cultural. De modo que esa promoción del diccionario como un tema diferente, creo que es una tarea que pueden hacer los lingüistas, los profesores y también la academia de la lengua y las academias de la lengua. Esa es la opinión que tengo yo sobre el diccionario. Yo soy un aficionado a leer diccionarios, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián. Yo creo que aquí estamos un conjunto de aficionados a leer diccionarios y qué más quisiéramos justamente que el diccionario se volviera más allá de un objeto de consulta, ese algo más, ese más allá, ¿no? Ese repositorio cultural del que usted nos habla ahora. Y claro, como dice, ¿no? Creo que con esta interesante cantidad de revisiones, de obras nuevas que tenemos en puerta, tanto los lingüistas, los lexicógrafos, los estudiosos y claro, desde la Academia de la Lengua, podremos emprender, no sé, quizá una campaña de lectura de diccionarios. Bueno, nos queda un minuto, así que los invito a despedirse. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta mañana. Tenemos un público inmenso, sorprendente, que estoy yo viendo en todas nuestras redes. Yo calculo que hay alrededor de más de 100 personas viendo esta transmisión. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Valeria, gracias a usted. Estuvo estupenda. Gracias a sus gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la oportunidad. Adiós. Gracias. De esta forma concluimos la actividad Los Diccionarios en el Ecuador. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio El Proceso de Publicación, Párame la Mano, un conversatorio con jóvenes poetas a las 3 de la tarde. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.